mirando cuáles son las características de esta medida de coerción. Así también, en relación al objeto o finalidad de esa medida de coerción, ¿no? Ya ustedes al finalizar la clase hace 8 días me dijeron que no tenían dudas sobre esto, pero si tienen algo pendientes en relación a este punto, me lo pueden decir. Ahora, si no, continuamos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tienen alguna duda o ya no? Ah, bueno. Solo acá para que ustedes recuerden un poquito en relación a esto, ¿no? Imaginemos una audiencia para revisión de medidas de coerción, ¿no? Como ya hemos venido platicando en relación a la forma de realizar una audiencia. Existe un día, existe una hora, el juez se constituye en ese lugar y hace la verificación de los sujetos procesales que están presentes, ¿no? Como es una revisión de medida de coerción, posiblemente la haya solicitado el defensor, y si él fue el que la solicitó, le otorga la palabra para que haga su exposición con relación a la revisión de medidas de coerción, pero acá tienen que tener presente algo, ¿no? Cuando uno comparece a una audiencia, hay una finalidad de esa audiencia, ¿no? Pero uno no debe de ser escueto en el sentido de indicarle al juez qué es lo que quiere. Si van a revisar medidas, a pedir una revisión de medidas de coerción, pedirle de una vez al juez que revise la medida de coerción, ¿no? Lo normal es primero hacer una relación de los antecedentes por el cual están dentro de ese proceso. Las medidas de coerción que hasta el momento trae impuestas su patrocinado, y si está solicitando la revisión de esas medidas, le va a justificar de qué manera han variado esas medidas de coerción que se impusieron en la primera declaración, que se impusieron posiblemente a consecuencia de una reforma de un auto de procesamiento, para que él tenga claro, ¿no? Porque hay muchos juzgados donde a uno le toca estar en audiencias con un juez que no es titular, ¿no? Que solamente llega a cubrir la diligencia en sustitución del titular, y aunque fuera el titular, tiene una cantidad de casos grandísimos que él no se va a recordar exactamente de todos los casos. Por eso es que es necesario hacerle una relación de los antecedentes, cómo y por qué razón surgieron las medidas de coerción, qué es lo que está pidiendo y por qué lo está pidiendo, bueno, para que el juez no tenga ninguna duda de lo que tiene que resolver, bueno. Seguidamente, después de la intervención de la persona que ha solicitado la revisión de las medidas de coerción, viene y le otorga la palabra a los otros sujetos procesales, llámese Ministerio Público y creyente, para posteriormente, después de esas intervenciones, el juez tendrá que resolver, ¿no? Recuérdense ustedes de que se decía hace 8 días de que todo lo relacionado a medidas de coerción puede ser impugnable, ¿no? Recurso de apelación, según lo que establece el artículo 404 del Código Procesal Penal, ¿no? Hasta ahí estaría completo
en relación a las medidas de coerción. Ahora yo les pregunto, ya iniciamos a conocer la primera declaración, ya vimos el auto de procesamiento, revisión de medidas de coerción, todo lo que llevamos hasta el momento. ¿De qué etapa del proceso es? Todo lo que llevamos hasta el momento del proceso penal, ¿de qué etapa del proceso es? Introductoria. ¿Cómo se la parte de eso? ¿Cómo se le llama? Preparatoria. Ajá, es la primera etapa. Aquí aún estamos en la primera etapa del proceso penal, ¿no? En la etapa preparatoria, ¿no? Les pregunto esto por lo que viene a continuación, ¿no? Tal vez ustedes se han percatado o saben que dentro de la primera etapa del proceso penal existen obstáculos a esa persecución penal, ¿no? ¿Cuáles son esos obstáculos que pueden existir durante el trámite de la etapa preparatoria del proceso penal? ¿Alguien que me lo diga? ¿Cuáles son los obstáculos que pueden existir durante la investigación en un proceso penal? ¿Excepciones, licenciado? Ajá, ¿por qué? Porque las excepciones se podrán oponerse al progreso de la persecución de acuerdo al artículo 294, la Ajá. incompetencia, falta de acción y extinción de persecución penal o de la pretensión civil. ¿Qué más? Las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente según las oportunidades previstas en el procedimiento. El juez o el tribunal podrá asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores cuando sea necesario para decidir en las oportunidades que la ley prevé y siempre que la cuestión por naturaleza no requiera la instancia de legitimado o promoverla. Ahorita sí no quiero ver. Ajá. ¿Alguien más? La cuestión prejudicial también. Ajá. La cuestión prejudicial. ¿Por qué la cuestión prejudicial? Porque indica acá en el artículo 291 que es si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual según la ley debe ser resuelta en un proceso independiente. Este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público con citación a todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y le requerirá a su vez noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más se puede presentar como obstáculo a la persecución penal? El antejuicio. El antejuicio también. El antejuicio. Vamos a ver acá. ¿Sí pueden observar ustedes la pantalla? ¿Sí observan la pantalla? Licenciado, sí se ve. Ajá. Fíjense ustedes que cuando se habla o se dice en relación a los obstáculos a la persecución penal, primero tratemos de entenderlos, ¿no? ¿Qué son, no? ¿Qué son así a nivel general, no?
Y miren lo que tenemos acá, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Son impedimentos que sin referirse a la existencia del delito o a la responsabilidad de la persona imputada, tienen como objetivo postergar el ejercicio de la acción penal en el proceso de que se trata o de impedirlo definitivamente. Mírenlo de nuevo, ¿no? Son impedimentos, ¿no? Que sin referirse a la existencia del delito o a la responsabilidad de la persona imputada, ¿no? Tienen como fin, tienen como objetivo postergar el ejercicio de la acción penal o suspenderla de forma definitiva, ¿no? ¿Por qué nosotros decimos que dentro de los obstáculos a la persecución penal, cuando se promueve cualquiera de esos obstáculos a esa persecución penal, no se discute la existencia del delito, ni tampoco se discute si la persona que está siendo investigada tiene o no responsabilidad penal? ¿Por qué eso? ¿No? ¿Por qué se dice eso? ¿Qué dicen ustedes? Ya mirando esa pequeña definición que se tiene en relación al... Porque lo que busca, como dice la definición, licenciado, es que se postergue o se impida definitivamente la acción penal. No en sí va detrás del delito, sino que ese es el fin de postergar e impedir la acción penal. Ajá. ¿Qué más podemos decir en relación a eso para ver si comprendemos exactamente cuál es el objeto o cuál es el fin de esos obstáculos a la persecución penal? ¿Cuáles son esos obstáculos? Ustedes ya los mencionaron, ¿no? En su orden: cuestión prejudicial, el antejuicio y las excepciones, ¿no? Ese es el orden de los obstáculos que pueden darse o presentarse durante el trámite de una persecución penal, ¿no? ¿Qué más? ¿Podría repetir el orden? Disculpe. Ajá, ahorita vamos. Decía que el orden, así como lo establece la misma ley, el orden de esos obstáculos a la persecución penal es la cuestión prejudicial, el antejuicio y las excepciones, ¿no? Esas son las tres acciones que como obstáculos pueden promoverse en un momento determinado durante el trámite de un proceso penal, ¿no? Pero decimos nosotros que cada uno de esos obstáculos a la persecución penal no se refieren a la existencia del delito ni a la responsabilidad de la persona que está siendo investigada, por la siguiente razón, ¿no? Vamos a ver en cada uno de ellos que lo que se busca es, si quieren ustedes llamarlo de esta manera como les voy a indicar, es como depurar el trámite de ese proceso penal, y por eso es que se busca que previo a continuar esa acción penal en contra de esa persona, puedan resolverse, si es que existe en un momento determinado una posible acción que sea previamente necesario establecerse si corresponde o no como una cuestión prejudicial. Si nos fuéramos al caso de que se está investigando, imaginemos, a un alcalde en funciones, y esa investigación es por razón de su cargo o su función que se tiene, se tramita previo
el antejuicio en contra de él para ver si una autoridad competente en relación a ese ramo encuentra razones o encuentra motivos para declarar con lugar el antejuicio, la solicitud de antejuicio que se haya promovido, para que posteriormente esta persona pueda ser investigada, ¿no? Si nos vamos en relación a la existencia de excepciones, esas excepciones buscan que previo a conocerse sobre la existencia del delito o sobre la existencia de la responsabilidad penal de una persona, esas excepciones puedan resolverse, ¿no? Imaginemos si nosotros promovemos una extinción de la responsabilidad penal porque el tiempo ya pasó, o una falta de legitimidad de la persona que está promoviendo la acción, eso busca primero resolver acciones previas a la continuidad en esa investigación para saber si esa persona tiene o no responsabilidad, ¿no? Por eso es que se dice, ¿no?, de que los obstáculos a la persecución penal no se refieren a establecer si hay o no delito, no se refieren a establecer si hay responsabilidad penal con relación a esa persona que se menciona dentro de esa investigación, sino que tienen como objetivo, tienen como finalidad, si quieren ustedes, suspender el trámite de la acción penal en forma parcial o de manera definitiva, ¿no? En forma parcial, mientras se resuelve ese obstáculo, porque si se declara sin lugar esa acción que se ha promovido como obstáculo, la investigación tendrá que continuar, ¿no? Si en un momento determinado llega a declararse con lugar, es donde se suspende de forma definitiva esa investigación en contra de esa persona. Pero a eso es donde va el fin de los obstáculos a la persecución penal de manera general, ¿no? Ahora miremos cada uno de estos obstáculos en el orden que ya mencionaba, ¿no? ¿Qué es una cuestión prejudicial, ¿no? ¿Qué es una cuestión prejudicial? Así de manera general podemos nosotros decir que la cuestión prejudicial como obstáculo a la persecución penal es cuando la solución del proceso penal, refiriéndonos al que está en investigación, depende de la solución de otro proceso, ¿verdad? Vuelvo a repetir, ¿verdad? La cuestión prejudicial, de manera general, se refiere cuando la solución de ese proceso penal depende de la solución de otro proceso, ¿no? Acá por eso es que se menciona que existen dos tipos de cuestión prejudicial, ¿verdad? Cuestión prejudicial penal, la prejudicialidad penal, y la cuestión prejudicial por otras vías, ¿verdad? ¿Quién tiene ahí a la mano el artículo 291 del Código Procesal Penal? Buenos días, licenciado. Buenos días. ¿Que me lo pueda leer, por favor? Sí, claro, con mucho gusto.
Artículo 291. Cuestión prejudicial. Si la persecución penal depende exclusivamente del juzgamiento de una cuestión prejudicial, la cual, según la ley, debe ser resuelta en un proceso independiente. Este deberá ser promovido y proseguido por el Ministerio Público, con citación de todos los interesados, siempre que la ley que regula la cuestión lo permita. Cuando el Ministerio Público no esté legitimado para impulsar la cuestión prejudicial, notificará sobre su existencia a la persona legitimada y le requerirá, a su vez, noticias sobre la promoción del proceso y su desarrollo. Muchas gracias. Y acá nace lo que les acabo de mencionar, ¿no? ¿Qué se dice, no? ¿Qué se dice? Que existen dos tipos de cuestión prejudicial, ¿no? Una cuestión prejudicial que puede ser de carácter penal y otra cuestión prejudicial por otras ramas del derecho, ¿no? Pero ¿a qué se refiere la ley cuando nos referimos a una cuestión prejudicial de carácter penal, ¿verdad? Y se dice, ¿verdad?, que la cuestión prejudicial penal se da cuando la solución del proceso que tenemos en investigación, que tenemos en trámite, depende de otro proceso penal que no sea acumulable, ¿no? Eso significa que cada uno de esos procesos tienen que ventilarse, tienen que tramitarse de manera individual, ¿no? Y acá dentro de esta cuestión prejudicial penal, como un ejemplo sencillo para que pueda ser más fácil de comprenderlo, yo les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Imaginemos que a una persona X lo están sindicando de la comisión de un delito de homicidio, pero esta persona sindicada viene y en contra de las personas que lo están sindicando a él de haber dado muerte a esa persona, viene y promueve una querella por calumnias en relación a esa sindicación que se le está haciendo por el delito de homicidio, ¿no? Son dos procesos independientes que no pueden caminar al mismo tiempo, porque para establecer si puede existir falsedad en relación a la sindicación que le están haciendo a esta persona, un proceso de ellos primero debe ventilarse en relación a la investigación, si existe o no responsabilidad penal de esa persona, o si únicamente existe una sindicación que sea falsa, con el único ánimo de perjudicar a una persona, ¿no? Entonces ahí es donde el proceso en relación a la denuncia o la querella por calumnia no podría resolverse hasta que esté resuelto lo relacionado al delito de homicidio y establecer si hay o no responsabilidad penal de esa persona a quien le están atribuyendo ese hecho. Ese podría ser uno de los casos en donde podemos nosotros decir que existe una cuestión prejudicial de carácter penal, ¿no? Ahora, ¿qué podemos nosotros entender en relación a la prejudicialidad por otras vías, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuándo puede existir una prejudicialidad por otras vías o por otras ramas del derecho? Acá tenemos nosotros, ¿no?, lo siguiente, ¿no?
estaremos ante una cuestión prejudicial no penal cuando la existencia o inexistencia del delito dependa de una resolución que el juez penal no tiene competencia material para resolver, ¿no? ¿Qué piensan en relación a esta cuestión prejudicial por otras vías? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se les ocurre en relación a esto? ¿Sí me escuchan? Licenciado, tal vez cuando Sí, diga. dependa de una resolución de un juez del ramo civil. ¿Se le ocurre algún ejemplo? ¿No se le ocurre algún ejemplo? No, Bueno. ¿Qué dicen los demás? Licenciado, buen día. Podría ser que alguien atropelló a una persona, pero la persona no simplemente sufrió daños, sino que también falleció. Y lo leemos. Bueno, artículo de asistencia. Prejudicialidad por otras vías, ¿no? Ujú. El 242, ¿no? Negación de asistencia económica, artículo 1. Quien estando obligado legalmente a prestar alimentos en virtud de sentencia firme o de convenio que conste en documento público o auténtico, se negare a cumplir con tal obligación después de ser legalmente requerido, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años, salvo que probare no tener posibilidades económicas para el cumplimiento de su obligación. El autor no quedará eximido de responsabilidad penal por el hecho de que otra persona le hubiere prestado. Ajá. Fíjense que ese es uno de los ejemplos que hay para decir, bueno, para que a una persona se le pueda investigar o procesar por el delito de negación de asistencia económica, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos primero o previamente
el trámite de todo el requerimiento del juicio ejecutivo, donde mediante ese juicio ejecutivo a esta persona se le haya requerido de pago, se le haya legalmente notificado, y esta persona, a pesar del requerimiento, se niega a cumplir con esa obligación, ¿no? Cuando se agota el trámite en ese procedimiento ejecutivo, ¿qué es lo que hace? Y remitirlas al Ministerio Público para la investigación en relación a ese delito de negación de asistencia económica. No se podría dentro del proceso penal, primero, procesar a esta persona por el delito de negación de asistencia económica sin que previamente se le hubiera tramitado el juicio ejecutivo para requerirle de cobro de esas pensiones alimenticias que pueda tener atrasadas, ¿verdad? Entonces, ese es un caso donde para investigar por el delito de negación de asistencia económica se necesita previamente el trámite del proceso civil, ¿no? Hay otro ejemplo también que son de los más fáciles de comprender para la cuestión prejudicial por otras vías, ¿no? Los delitos de quiebra fraudulenta, ¿no? En relación a los delitos de quiebra fraudulenta, también para poder procesar o investigar a una persona por ese delito de quiebra fraudulenta, un juez civil tuvo que haber declarado en quiebra a esa persona para que posteriormente a eso pueda tramitársele el proceso penal, ¿no? A eso es lo que se le conoce cuestión prejudicial, y ya mencionábamos que pueden existir cuestión prejudicial de carácter penal y cuestión prejudicial por otras vías o por otras ramas del derecho, ¿no? Eso en relación a la cuestión prejudicial, ¿no? ¿Comprenden esa cuestión prejudicial o tienen alguna duda? ¿La entienden? Pregunto, ¿la entienden o tienen dudas? Bueno, como no me responden, continúo, ¿no? Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días, mucho gusto. Igualmente. Un ejemplo sería, por ejemplo, con un hecho de tránsito, que hay un perjuicio de daño, tienen daños y perjuicios, y así también mismo tienen lesiones. Uh-huh. Entonces, en este caso tendría que irse por las dos vías, por la vía penal y civil, o estoy Fíjese que equivocada. no necesario, ¿ya? Usted se imagina un ejemplo de unas lesiones culposas, ¿no? Uh-huh. A eso es lo que se refiere. Sí, prácticamente. ¿Sí? Que a consecuencia de esas lesiones le hayan causado daño no solamente material en relación a la persona, sino también un daño físico. Fíjese que a consecuencia de unas lesiones culposas, el trámite de esas lesiones sí se puede llevar de forma ininterrumpida, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la persona agraviada dentro de ese proceso por el delito de lesiones
puede reclamar la reparación de esos daños que haya sufrido a consecuencia del mismo delito, que es a lo que se le conoce en parte, ¿verdad? En parte a la reparación digna que establece el artículo 124 del Código Procesal Penal. Y lo único que pasaría allí es lo siguiente, ¿verdad? Que después de agotado el proceso penal, si la persona, quien sufrió las lesiones, acredita cuáles son los daños que sufrió a consecuencia de esas lesiones, al momento de resolverse en relación a la responsabilidad penal y a la reparación digna, el juez puede resolver condenando a la persona sindicada no solamente a una sanción penal, sino también condenándolo a una reparación digna de acuerdo a los daños que se haya acreditado dentro del juicio que esta persona tuvo a consecuencia de ese hecho. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Si la persona resarce ese daño de manera voluntaria, pues ya no tiene necesidad la persona agraviada de irse a una vía civil, ¿verdad? Pero si la persona no lo hace de forma voluntaria, es donde la certificación de esa sentencia puede servirle de título ejecutivo para irse a reclamar a la vía civil, ¿verdad? Pero sí puede tramitarse de forma ininterrumpida y en ese caso no exactamente habría una cuestión prejudicial, ¿no? Porque puede tramitarse de forma ininterrumpida y llegar hasta donde yo le acabo de mencionar, ¿no? Ya, entonces, en una cuestión prejudicial sería que hayan delitos de acción privada y pública a la vez, ¿no? Allí es más posible, ¿eh? Allí es más posible. Imaginemos de que, por eso es que yo les ponía el ejemplo de una investigación en relación al delito de homicidio, ¿no? Donde la persona que está siendo sindicada dentro de ese delito de homicidio promueve prácticamente, si ustedes quieren llamarle de esta manera, una contradenuncia por el delito de calumnias en relación a esas personas que lo están sindicando de ese delito de homicidio, ¿no? Como uno es consecuencia de otro, ahí es donde no se podrían tramitar de forma separada, independiente, esos procesos porque uno depende de otro, ¿no? Primero tendría que investigarse el delito de homicidio y ver si la sindicación que se le hace a él es cierta o no con medios de investigación, porque si al final de la investigación resulta de que sí es una denuncia falsa y solamente era con el ánimo de perjudicar a esta persona, ahí es donde después de eso sí podría continuarse con la querella por el delito de acción privada, por las calumnias o las injurias que se hayan hecho en relación a ese problema, ¿no? Muchas gracias. Sería así, en este caso sería agotar de primero una vía y luego iniciar la otra. Por eso es que se le llama obstáculos a la persecución penal, ¿verdad? Porque previo a conocerse uno de esos procesos es necesario agotar donde se cree que existe, que es necesario previamente agotarse el otro, ¿no? Por eso es que se le llama obstáculo, porque no permite el avance prácticamente de los dos procesos al mismo tiempo, ¿no? Ya, muchas gracias, licenciado. ¿Sí me comprende? Sí, bastante. Gracias, muy amable. No se preocupe. ¿Alguien más con alguna duda, alguna inquietud o comentario en relación a la cuestión prejudicial, ¿no? Vamos con el segundo, ¿no? El antejuicio, ¿no? Licenciado, fíjese que a mí no me
El tema de la cuestión prejudicial me lo podría volver a... Ajá, ¿qué es lo que no me entiende? ¿Qué es lo que no comprende? Más que todo esto de la prejudicialidad por otras vías. Ajá. Voy a volver acá. Dice, estaremos ante una cuestión prejudicial no penal, o sea, por otras vías, cuando la existencia o inexistencia del delito dependa de una resolución que el juez penal no tenga competencia material para resolver, ¿verdad? Y por eso es que mencionábamos los dos ejemplos, ¿no? Los dos ejemplos. Para que una persona se le pueda investigar penalmente por el delito de negación de asistencia económica, ¿qué decíamos primero? Que tiene que tenerse agotado el trámite del juicio ejecutivo, donde a esta persona que posiblemente tenga responsabilidad en el delito de negación de asistencia económica, se le hizo todo el trámite, se le hizo todo el procedimiento para requerirle de pago de pensiones alimenticias atrasadas, ¿no? Aún agotado todo el trámite del juicio ejecutivo para requerir de pago por esas pensiones alimenticias atrasadas, esta persona, con razón o sin razón, no hizo efectivo el pago de esas pensiones, ¿no? Como se agota el trámite de ese juicio ejecutivo, el juez civil o el juez de familia, en este caso, ¿qué es lo que hace? Certifica el expediente donde se ha tramitado ese juicio ejecutivo por esas pensiones alimenticias y lo traslada ya al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie la persecución penal en contra de esa persona. Ya no para requerirle de pago directamente, sino por el delito de negación de asistencia económica, ¿no? Pero el requisito previo para que pueda investigarse por ese delito a esta persona es que se haya agotado el trámite del juicio civil o juicio de familia, donde, si ustedes, me imagino que a estas alturas ya lo saben, a consecuencia de que surge un juicio ejecutivo para requerir de pago pensiones alimenticias, surge a consecuencia de una sentencia donde se haya condenado a esa persona al pago de una pensión alimenticia, surge por convenio judicial o extrajudicial, y hay otras formas más para que puedan surgir, ¿no? Pero esa es en relación al primer caso, ¿no? Cuestión prejudicial por otras vías, ¿no? ¿Me comprende ahí con eso o no? ¿O tiene todavía duda? Sí, le comprendo, muchas gracias. ¿Sí me comprende? Bueno. Ahora miremos el otro obstáculo que hay, ¿no? El segundo obstáculo, el antejuicio, ¿no? Nosotros escuchamos por noticias que el Ministerio Público ha iniciado el trámite de antejuicio contra diputados, contra magistrados y contra personas, funcionarios que de cierta manera gozan de ese derecho de antejuicio, ¿eh? Pero, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo lo definimos? ¿Quién me dice alguna definición donde lo que entiende en relación al antejuicio en contra de una persona? ¿Quién me lo dice? Y un juicio previo a otro juicio, así de manera sencilla. Ajá, pero sí, ¿pero qué más?
es un juicio que se realiza a las personas que tienen cierta cobertura, se podría decir, por algún cargo público. Ajá, sí. ¿Qué más? Es el derecho que tienen los funcionarios públicos para no ser perseguidos penalmente por el cargo. Ajá, sí, por el cargo, ¿no? Ese derecho de antejuicio no es de él como persona, ¿no? Es por la función que tiene del cargo público. Por eso es que si ustedes miran la ley en materia de antejuicio, ¿qué es lo que establece esa ley en relación al antejuicio, ¿no? ¿Alguien la tiene de la mano? Yo, licenciado, tengo la definición en su artículo 3. Fíjese que antes del artículo 3, váyanse ustedes al primer considerando. ¿Qué es lo que establece el primer considerando? Dice lo siguiente, ¿no? Considerando, dice, que de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República y otras leyes, el derecho de antejuicio ha sido concedido a determinadas personas que están al servicio del Estado para preservar la estabilidad del desempeño del cargo y garantizar el ejercicio de la función pública. Entonces, allí establece parte de lo que se debe entender en relación al antejuicio. Es un privilegio, ¿no? Es un privilegio de que tiene cierta persona como funcionario público en el ejercicio de esa función que desempeña, ¿no? Y el objeto es buscar la estabilidad en el desempeño de ese cargo, así también como garantizar el ejercicio de la acción pública, ¿no? De esa manera lo establece el primer considerando, ¿no? Ahora acá decimos nosotros, ¿no?, que el antejuicio es una autorización necesaria para perseguir penalmente a las personas que gozan de dicho derecho, ¿no? Se dice también que el antejuicio lo que busca es que personas que desempeñan cargos públicos y que gozan de este derecho de antejuicio no puedan ser políticamente molestadas en el ejercicio de esa función, ¿no? Y que de una vez se fuera a tramitar un proceso penal, ¿no? Por eso es que se necesita el trámite del antejuicio para ver si existen razones, existen motivos o no que puedan justificar una investigación penal, ¿no? Y fíjense que esta ley en materia de antejuicio, como es pequeña, yo creo que es necesario de que ustedes la lean, ¿no? Porque ahí se van a dar cuenta no solamente lo que es el antejuicio como un obstáculo a la persecución penal, sino también se van a dar cuenta ustedes cuál es el trámite de ese antejuicio, dependiendo de la persona a quien se le esté promoviendo ese antejuicio, ¿no? Y el artículo 3, como se menciona, dice lo siguiente: el derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución Política de la República otorga a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales competentes,
sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que da lugar a formación de causa, ¿no?, de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley. El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable, ¿no? Y lo fundamental acá, ¿no?, la última parte, ¿no?, cuando ese derecho a antejuicio lo tiene el funcionario en el desempeño de su función, al dejar de ser funcionario o de estar desempeñando ese cargo, termina ese derecho a antejuicio y ya esa persona puede ser investigada de forma ordinaria como cualquier persona, ¿no? Y por eso es que le establece el artículo 3 al final, ¿no? El derecho de antejuicio termina cuando el dignatario o funcionario público cesa en el ejercicio del cargo y no podrá invocarlo en su favor, aun cuando se promueva por acciones sucedidas durante el desempeño de sus funciones. También se dice, ¿no?, que el antejuicio, como un obstáculo a esa persecución penal, es el desafuero, es una excepción al principio de igualdad ante la ley procesal penal, ¿no?, toda vez que constituye una prerrogativa no reconocida a todas las personas. Eso es lo que podemos entender en relación al antejuicio, ¿no? ¿Algún comentario en relación a este obstáculo? ¿O alguna duda? Licenciado, Sí, dígame. en el caso de que, digamos, un funcionario público cometa un delito en flagrancia, tendrá que ser también llevar el mismo proceso, porque, digamos, en el antejuicio sería para poder investigar, digamos, tener el derecho para la investigación, pero si es en flagrancia, prácticamente lo han agarrado en los hechos. Sí, sí. ¿Qué sucede? Por eso es que la ley en materia de antejuicio establece el procedimiento, ¿no? Establece el procedimiento cuando las personas son detenidas en la comisión de un delito flagrante, dependiendo de quién sea la persona, se pone a disposición del juez que sea competente, se puede poner a disposición de la Comisión Permanente del Congreso, o son tres posibilidades en las que la ley establece en la comisión de delitos flagrantes, ¿no? Y depende de quién sea la persona, quien sea detenida, así va a ser la autoridad ante quien se va a poner a disposición después de su detención, ¿no? Y la ley establece esas tres posibilidades dentro de lo que se relaciona en los artículos del 4 al prácticamente al 7, ¿verdad? Del 4 al 7, allí establece esas tres posibilidades de cuando se da ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Alguien más? Todo claro, licenciado. Bueno, muchas gracias. Eso espero también con los demás que no hablan. Sí está claro, Meli. Bueno, vamos con Gracias. el tercer obstáculo, ¿no? Las excepciones, ¿no? Las excepciones, también como obstáculos a esa persecución penal, también las podemos definir
de cierta manera, como definíamos el obstáculo en general a la persecución penal, ¿no? Porque decimos nosotros, ¿no? Son medios de defensa utilizados por los sujetos procesales con el objeto de postergar la acción penal o suspenderla de manera definitiva, ¿no? El fin o el objetivo de las excepciones es también lo mismo, ¿no? Cuando uno promueve una excepción dentro de un proceso penal o inclusive dentro de cualquier proceso de que se trate, uno busca primero suspender de forma parcial o si es posible de forma definitiva el trámite de ese proceso penal, ¿no? Y por eso es que la ley en relación a las excepciones dice lo siguiente, ¿no? El artículo 294 dice lo siguiente: las partes podrán oponerse al progreso de la persecución penal o de la acción civil por los siguientes motivos, ¿no? Incompetencia, falta de acción y extinción de la persecución penal o de la pretensión civil, ¿no? Y dice, las excepciones serán planteadas al juez de primera instancia o al tribunal competente según las oportunidades previstas en el procedimiento. El juez o tribunal podrá asumir de oficio la solución de alguna de las cuestiones anteriores cuando sea necesario para decidir en las oportunidades que la ley prevé y siempre que la cuestión por su naturaleza no requiera la instancia del legitimado a promoverla. Y el artículo 295 dice, ¿no? Trámite durante el procedimiento preparatorio, ¿no? La interposición de excepciones se tramitará en forma de incidente sin interrumpir la investigación, ¿no? Las excepciones no interpuestas durante el procedimiento preparatorio podrán ser planteadas en el procedimiento intermedio. Entonces, las clases de excepciones que se pueden plantear es la incompetencia, la falta de acción y la extinción de la extinción de la persecución penal o civil, según sea el caso, ¿no? En relación a la competencia, la incompetencia como una excepción, creo que en relación a esa excepción de incompetencia, la misma excepción la está denominando de esa manera, ¿no? Incompetencia, ¿no? Cuando un juez, no teniendo las facultades para hacerlo, está conociendo de un hecho determinado, es donde alguno de los sujetos procesales puede plantear esa excepción de incompetencia para que se inhiba de conocer y traslade las actuaciones al juez que él considere competente, ¿no? O deje de conocer en forma definitiva, ¿no? Se dice, ¿no?, que la incompetencia material en relación a la incompetencia puede ser de dos maneras, ¿no? La objetiva, que se dice que la competencia material objetiva es aquella que hace el legislador en función del objeto, ¿no? Existen leyes especiales donde, en relación al ramo penal, existen personas, juzgados especiales, para conocer
de los hechos penales según la misma ley penal, ¿no? A eso es lo que se le conoce como competencia objetiva, ¿no? Ahora, la competencia funcional, hablando siempre del proceso penal, es la función que tiene cada uno de los jueces de primera instancia, los jueces de un tribunal de sentencia y las salas de apelaciones en el ramo penal, ¿no? A eso se refiere la competencia funcional, ¿no? La distribución que hace la misma ley en relación a quién debe de conocer en cada una de las etapas. El juez que conoce en la etapa preparatoria e intermedia no puede conocer en la etapa del juicio, ¿no? A eso se refiere la competencia funcional, ¿no? La excepción de falta de acción, ¿no? ¿A qué se refiere la excepción de falta de acción, ¿no? Cuando, imaginemos, un delito de acción pública en instancia particular es promovido por una persona que no es el agraviado ni tiene la representación para poderlo realizar, ¿no? Allí es donde puede ser posible el planteamiento de una excepción de falta de acción, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de los delitos de acción pública en instancia particular deben de ser promovidos por la persona agraviada o por la persona que represente de forma acreditada esa representación de esa parte agraviada, ¿no? A eso se refiere la extinción, la falta de acción, ¿no? Vámonos ahora a la extinción de la persecución penal, ¿no? ¿Qué me dice en relación a esta excepción? ¿Qué puede ser, ¿no? En el artículo 32 del Código Procesal Penal. Ajá. ¿Qué tiene? Dice, es la sección de extinción. La persecución penal se extingue y enumera las formas en que se extingue la excepción, la acción penal, la forma en que se extingue la acción penal. Ajá, el artículo 32 establece los casos en los cuales puede ser procedente la extinción de esa persecución penal. Y señala, como dice la compañera, varios casos en los cuales puede plantearse la extinción de esa persecución penal, ¿no? No puede continuarse una investigación de carácter penal en contra de una persona que ya ha fallecido, ¿no? Porque a consecuencia del fallecimiento se da la extinción de esa acción penal, porque la acción penal es de carácter personal, ¿no? Menciona también por amnistía, por prescripción, por el pago, vencimiento, ¿no?, del plazo. Entonces, creo que en relación a los casos de procedencia, en relación a la extinción de la persecución penal o civil, considero que no debería de dar mayor problema. Lo que a mí me interesa acá es que nosotros conozcamos cuáles son esos obstáculos a la persecución penal, por qué se le llaman obstáculos a esa persecución penal y la forma en que deben de tramitarse, ¿no? Alguien que tenga por ahí a la mano el artículo 292 que me lo pueda leer.
Artículo 292. Planteamiento de la cuestión y efectos. ¿El 292? Sí. Sí. La existencia de una cuestión prejudicial podrá ser planteada al tribunal por cualquiera de las partes, por escrito, fundado y oralmente en el debate. Durante el procedimiento preparatorio a cargo del Ministerio Público se deducirá ante el juez que controla la investigación. El tribunal tramitará la cuestión prejudicial en forma de incidente y si acepta su existencia, suspenderá el procedimiento hasta que sea resuelta por el juez competente. Sin prejuicio de los actos urgentes de investigación que no admitan demora. Cuando el imputado estuviere detenido, se ordenará su libertad. Si el tribunal rechaza la cuestión, mandará seguir el procedimiento. Muchas gracias. Fíjense que a este artículo 292 es importante que le pongan atención a lo siguiente, ¿no? Dice, planteamiento de la cuestión y efecto, ¿no? La existencia de una cuestión prejudicial podrá ser planteada al tribunal por cualquiera de las partes, ¿no? Por cualquiera de las partes, los sujetos procesales debidamente legitimados, ¿no? Por escrito fundado y oralmente en el debate, ¿no? Entonces, si a ustedes les preguntan cuáles son los momentos procesales para promover cualquiera de los obstáculos a la persecución penal que se puedan presentar, la ley establece lo siguiente, ¿no? En la etapa preparatoria y aún en la etapa intermedia, de forma escrita, ¿no? Pero cuando la ley se refiere a que en la etapa preparatoria y en la etapa intermedia tienen que ser de manera escrita, no necesariamente es que usted haga el escrito del planteamiento de ese obstáculo que pueda existir y lo lleve a presentar ante el juez que tiene el control de esa investigación penal, sino se refiere a lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un obstáculo que promover dentro del trámite de un proceso penal, en la etapa preparatoria o en la etapa intermedia, ¿qué es lo que hago yo? Voy y solicito audiencia en esa judicatura, dentro de esa carpeta judicial, con el objeto de plantear ese obstáculo que hay, ¿no? Allí me señalarán día y hora para esa audiencia. Entonces es donde yo ya tengo que llevar mi pronunciamiento de forma escrita y hacerlo ver de forma oral en esa audiencia que se señale, ¿no? El juez, al plantear ese obstáculo a la persecución penal en ese día y esa hora que se indique, él tendrá que resolver si la admite para su trámite y le corre audiencia a los otros sujetos procesales para que se pronuncien en relación a ello, ¿no? ¿Qué más dice? Entonces, licenciado, cuando se refiere o cuando menciona y oralmente en el debate, no se refiere a la etapa de juicio o debate. Bueno, a eso voy. Es que por eso les decía, de forma escrita, etapa preparatoria e inclusive la etapa intermedia, cuando se están resolviendo los actos conclusivos o el acto conclusivo que el fiscal haya formulado en relación a la investigación que haya realizado, ¿no? Y oralmente en el debate, ¿no? Vamos a ver, o no sé si ustedes a estas alturas ya han visto la forma en que se desarrolla un debate oral y público, pero
cuando se desarrolla un debate oral y público, lo primero que se hace en ese día y esa hora señalada para el debate oral y público es, como normal en todas las audiencias, verificación de los sujetos procesales. Acá viene el siguiente punto, de acuerdo a la ley, es el pronunciamiento de las partes por medio de sus alegatos y después viene el momento de los incidentes, ¿no? En ese momento de los incidentes es donde cualquiera de los sujetos procesales que no haya promovido una excepción o una cuestión prejudicial como obstáculos a la persecución penal, ahí viene y puede promoverla, ¿no? De forma oral, ¿no? En ese momento de los incidentes, ¿no? A eso se refiere el artículo 300. 69, ¿verdad? 369, allí establece. Primero el 368 dice lo siguiente, ¿no? En relación a la apertura, menciona la apertura y termina con los alegatos a las partes, ¿no? El 369 dice, incidente, ¿no? Todas las cuestiones incidentales que se pudieran suscitar serán tratadas en un solo acto, ¿no? A menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna según convenga al orden del debate, ¿no? Pero ese es el momento donde la ley, según este artículo 294, se refiere que sea de forma oral, ¿no? Y dice la parte final, ¿no? El tribunal tramitará la cuestión prejudicial en forma de incidente. Si acepta su existencia, suspenderá el procedimiento hasta que sea resuelta por el juez competente, sin perjuicio de los actos urgentes de investigación que no admitan demora. Cuando el imputado estuviere detenido, se ordenará su libertad. Si el tribunal rechaza la cuestión, mandará a seguir el procedimiento. Por eso es que nosotros hemos dicho de que estos obstáculos a la persecución penal pueden suspender de forma provisional o de manera definitiva la investigación, dependiendo del resultado o la forma en que sea resuelta cada una de estas excepciones u obstáculos que haya. Entonces, miremos acá, ¿verdad? Ya les mencionaba la forma de tramitarse los obstáculos, ¿no? Decíamos, en la etapa preparatoria y en la etapa intermedia, de forma escrita, ¿no? De forma escrita, pero en la forma que yo se los indicaba, ¿no? En la etapa del juicio, de forma oral, ¿no? ¿Cuál es la forma? Por medio de los incidentes, según lo que establece el artículo 135 en adelante de la ley del organismo judicial, ¿no? Allí establece la ley del organismo judicial cuál es el trámite o el procedimiento para los incidentes, ¿no?
hasta ahí estaríamos con relación a los obstáculos a la persecución penal, ¿no? ¿Dudas o comentarios de esto? ¿No hay? Licenciado, no sé si me quedó bien claro, pero por ejemplo, que cuando se emiten los actos conclusivos de forma oral, ¿verdad? Ahí también se puede decir lo de estos incidentes y promover ese obstáculo a la persecución penal y también en el debate de forma oral. No sé si le entendí bien ahí, licenciado. Solo le corrijo algo. De forma escrita, etapa preparatoria y etapa intermedia, ¿no? De forma escrita. Y la única forma de tramitarse, o la única etapa de tramitarse de manera oral, es en la etapa del juicio al momento en que se estén promoviendo o conociendo la etapa de los incidentes, ¿no? Muchas gracias, Lic. Vamos a ver más adelante, cuando estemos mirando la etapa intermedia, que en esa etapa intermedia existen actitudes de los sujetos procesales, ¿no? Hay actitudes del acusado, hay actitudes del querellante, y por eso, por lo que acabamos de mencionar acá, en el artículo 336 y 337 se mencionan las actitudes de estos sujetos procesales, y dentro de esas actitudes del acusado dice lo siguiente, ¿no? 336, ¿no? Actitud del acusado. En la audiencia que para el efecto señale el juzgado, el acusado y su defensor podrán de palabra, ¿no? Número 2. Plantear las excepciones u obstáculos a la persecución penal y civil prevista en este código, ¿no? Si la persona acusada ni el abogado defensor han tenido tiempo para plantear ese obstáculo en la etapa preparatoria, aún en la etapa intermedia, en ese momento procesal que señala el artículo 336, pueden hacerlo, ¿no? Y de igualmente el artículo 337 también establece cuál es la actitud del querellante en relación a esa audiencia de etapa intermedia, ¿no? ¿Estamos ahí? ¿No hay dudas? Todo claro, Lic. Muchas gracias. Bueno, estamos todavía en la etapa preparatoria, ¿no? Donde se recaban medios de investigación que el fiscal considera necesarios incorporarse, ya sea de oficio o a petición también de cualquiera de los sujetos procesales. Por eso es que acá también decimos, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos con los medios de investigación en la etapa preparatoria? Como cualquier medio, como cualquier cualquier investigación, lo que se busca con recabar medios de investigación es que existan elementos para el fiscal para establecer si existe o no posible responsabilidad de la persona en la investigación que se está realizando.
Eso en relación a los medios de investigación, ¿no? ¿Cuáles son las características de esos medios de investigación que se pueden recabar durante la etapa preparatoria, ¿no? Aquí nosotros decimos que esos medios de investigación que se incorporen dentro del proceso penal tienen que ser objetivos, legales, útiles, pertinentes y no abundantes, ¿no? Esto en relación al principio de libertad probatoria, ¿no? ¿Se recuerdan que por algo en alguna clase anterior hemos también mencionado este principio de libertad probatoria, ¿no? ¿Alguien se recuerda por qué lo hemos mencionado? ¿Alguien se recuerda qué hemos dicho del principio de libertad probatoria? En relación a la prueba, que puede probarse cualquier medio de, valga la redundancia, de prueba, que sea legal, útil, pertinente y no abundante. Ajá. ¿Y qué decíamos para cuáles medios de investigación no es aplicable el principio de libertad probatoria? También ya lo mencionábamos. ¿A las ilegales? Pues no tanto para las pruebas que son ilegales, porque aunque sean ilegales, lo único que puede pasar es que en su momento no se valoren por la misma ilegalidad que tienen. Pero decíamos algo en relación a qué medio de investigación no es aplicable ese principio de libertad probatoria. Buenos días, licenciado. Era el Estado Civil, ¿no? Ajá. ¿Dónde lo encontramos? Con fundamento decíamos. Era el artículo 182. Ajá. El artículo 182 nos refiere al principio de libertad probatoria, ¿no? Pero ese principio de libertad probatoria tiene una excepción, ¿no? Por eso es que dice lo siguiente, ¿no? Se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Y decíamos que la única excepción en relación a ese principio es cuando se refieran al estado civil de las personas, porque cuando se refiere a probar un estado civil de una persona, no puede incorporarse como medio de investigación cualquier medio, ¿no? Es el idóneo, tiene que ser el idóneo, el pertinente en ese caso, con la certificación que sea necesaria de acuerdo al estado civil que pretendamos probar, ¿no? Decíamos, como ya mencionábamos, las pruebas o medios de investigación tienen que ser objetivas, legales, útiles y pertinentes, no abundantes, tal y como se puede también establecer del artículo 183, ¿no? Allí se establece cuáles son los requisitos o características de esos medios de investigación, ¿no? Estos medios de investigación, ¿cuáles son los momentos para poderlos incorporar, ¿no? Ya hemos venido mencionando que los momentos de aportar o de proponer medios de investigación dentro del proceso penal por cualquiera de los sujetos procesales que esté interesado es especialmente en la etapa preparatoria, ¿no? En la etapa preparatoria, porque es donde allí
se realiza esa función de investigación y es donde, de acuerdo a la ley, creyente puede proponer medios de investigación al fiscal el abogado defensor en representación del sindicato, si lo quieren también pueden hacerlos, porque esa consecuencia de esa proposición de los medios de investigación en la etapa preparatoria, que es donde puede surgir lo que hemos dicho nosotros o hemos mencionado, la audiencia de discrepancia, ¿no? A consecuencia de esos medios de investigación que proponen los sujetos procesales en la etapa preparatoria al fiscal, allí puede ser el caso de que el fiscal no realice todos los medios de investigación que han sido propuestos, pero si no lo realiza, tiene que razonar el motivo por los cuales no los va a efectuar y hacerlo saber a la persona que lo propuso, ¿no? Para que esta persona venga y decida si considera necesario ir ante el juez contralor para discutir en audiencia de discrepancia. Si eso no es necesario, es realizarse esos medios de investigación, ¿no? Eso en relación a la etapa preparatoria, ¿no? Cuando ya se ha finalizado la etapa preparatoria con los medios de investigación, ya hemos dicho de que el fiscal, a consecuencia de una investigación, va a tener que realizar su acto conclusivo. Cualquier acto conclusivo que él considere el idóneo, de acuerdo a los medios de investigación, él lo va a tener que realizar, ¿no? Ya nosotros hemos mencionado que ese acto conclusivo va a tener un día y una hora en que se va a discutir, y si ese acto conclusivo se refiere a la acusación por el procedimiento ordinario, si el juez decide admitir esa acusación, emitir el auto de apertura de juicio, dentro de ese auto de apertura de juicio, allí va a señalar audiencia dentro de los 3 días siguientes para que los sujetos procesales comparezcan a ofrecer sus medios de prueba que van a utilizar en la etapa del juicio, ¿no? Esos medios de prueba que van a ofrecer después de emitido el auto de apertura de juicio es para utilizarse en la etapa del juicio. Esta forma de proposición de los medios de prueba para diligenciarse en la etapa del juicio los vamos a ver así detallados más adelante, cómo se hace esa proposición, ¿no? Y se menciona acá formas de impugnación de prueba ilegal, ¿no? Existen varias formas de poderse impugnar los medios de prueba, ¿no? Una puede ser el dejar planteada la protesta posteriormente a la realización de ese acto o medio de investigación que se considera como ilegal, y el otro es, si es necesario, plantear o formular los medios de impugnación que sean necesarios, ¿no? Dependiendo cada uno de los medios de investigación que vayan considerando que son incorrectos, que son ilegales, ¿no? Eso en relación a esos medios de investigación, ¿no? Creo que ya de alguna manera hemos visto
los medios de investigación que se pueden realizar durante el trámite de la etapa preparatoria, ¿no? Tenemos que tener claros que pueden existir distintos medios de investigación. Acá yo tengo un listado que se principia con los medios de investigación testimonial. También el careo puede ser un medio de investigación dentro del proceso penal. Las pericias como parte de esos medios de investigación. Dentro de esas pericias están balísticas, biológicas, químicas, grafotécnicas, la luminol y el mismo informe de necropsia como medio de investigación, ¿no? También vamos a tener más hacia adelante que aún es un medio de investigación el allanamiento, la inspección y registro que se realizan en algunos procesos determinados, ¿no? Este tema de los principales medios de investigación dentro del proceso penal, yo quiero que lo miremos el otro fin de semana, ¿no? El otro fin de semana. Pero también quiero a ustedes suplicarles que puedan, que hagan lo posible de poderlos ir leyendo, porque la misma ley los establece, ¿no? Y lo que yo quiero acá en relación a esto es que miren ustedes qué es lo que se busca con una prueba testimonial, quién puede tener capacidad para ser testigo, quién no puede ser testigo, las consecuencias de una persona que teniendo la obligación de prestar una información no lo hace, aun cuando es requerida, ¿no? Esto lo vamos a ver el otro fin de semana, así un poco más despacio, ¿no? Quiero unos minutos de los que nos faltan para preguntarles, ¿no? Con relación a la investigación que ya tienen asignada, si tienen alguna duda de lo que vayan realizando o tengan que realizar, ¿no? Porque yo considero que para esta sección de los grupos 1 al 6, para que se puedan ya preparar los primeros 3 para dentro de 15 días, ¿no? Grupo 1 a 3 dentro de 15 días, ¿no? ¿Alguien está del grupo 1? Aquí estoy presente, licenciado. Buenos días. Buenos días. Ustedes tienen la solicitud de allanamiento, inspección y registro, ¿no? Sí, sí, ¿no? Para dentro de 15 días se lo tratan de preparar, por favor. Grupo número 2. ¿Alguien del grupo número 2? No hay nadie. Completo el grupo. Disculpe, ¿cuál es el tema? Es que yo no tengo, olvidé el número de mi grupo, pero quisiera saber cuál es el tema.
Del Ya, 2 bueno, para... como no lo sabe, ya vamos a poner inasistencia de todo el grupo número 2, ¿verdad? El tema número 2 es solicitud de autorización para solicitar información a una persona jurídica, ¿verdad? Licenciado, Sí. estamos nosotros, licenciado, con ese tema. Yo también no había olvidado el número de mi grupo, pero sí ya tenemos la investigación. Ah, Ya pues listo. entonces también para dentro de 15 días, ¿no? Ok. El grupo número 3. Sí, licenciado, buenos días. Buenos días. Ya estamos. Estamos para... Estos 3 grupos los quiero, por favor, preparados para dentro de 15 días. Y dentro de 22 días, los siguientes 3 grupos, ¿no? Muy bien, solo nosotros como grupo número 1, entonces estaríamos exponiendo a las 8 de la mañana, digámoslo así. Sí, al inicio, ¿no? Al inicio. Yo espero que dentro de 8 días podamos ver dentro de estos medios de investigación lo que a ustedes les toca y cuál es la forma en que tienen Podemos que presentarlo, ¿no? Para que ya queden disponibles dentro de 15, ¿no? Con el tema de nuestra investigación, Lick, ya tenemos ya material, pero es de ordenarlo y no sé si ya hay que se lo vamos a tener que ir a dejar a su trabajo también, ¿no? Sí, pero no, eso no urge. Después. Porque como muy bien. son todos los grupos que tienen que hacer su presentación, el valor Gracias, Lick. de esta presentación va a ser para la evaluación final, entonces no urge, ¿no? Ah, muy bien, gracias. Sí, sí lo van a tener que hacer y tenerlo preparado, ¿no? Pero para llevarlo después, ¿no? ¿Alguna duda con el trabajo? Licenciado, buenos días. Yo soy Buenos del días. grupo número 5 y tengo una duda. Esta es A primera nosotros nos declaración, ¿no? Sí, primera declaración. Mi duda ¿es necesario que los 10 integrantes del grupo participen? No, que sí es necesario que todos trabajen, sí, ¿verdad? Que participen, yo le entiendo en relación al desarrollo de la audiencia. ¿A eso se Ajá, a refiere? eso me refiero. Sí, Sí, a eso me refiero. no es necesario. Pueden ustedes dividir su trabajo en algunas personas que colaboren con la parte escrita y otras personas con lo práctico, por decirle así, ¿verdad? Lo único que todos tienen que conocer el procedimiento, porque lo que se quiere es que aprendan el procedimiento de cómo se hace, ¿no? Ok, entendido. Gracias, licenciado. ¿Alguien más en relación a esto? Lick, buenos días. Una pregunta, Buenos días. no sé si ya lo había comentado, pero ¿cuánto tiempo vamos a tener para la presentación? El tiempo que ustedes necesiten. No hay límite. Ustedes preparen su presentación de la mejor forma que sea y el tiempo es libre, ¿no? Muy bien, Porque gracias. si yo les digo tiempo, posiblemente eso haga que no lo realicen completo o no lo hagan bien, ¿no? Ok, Lick, muchas gracias. Bueno, entonces estamos ahí. Una consulta, Lick, para el trabajo escrito, ¿se debe tener algún número de páginas estipulado? Cantidades. Ajá, cantidad de páginas o límite. No, mínimo, máximo. No. Okay. Es libre. Ok, gracias. Licenciado, disculpe. Dígame. Acerca de la audiencia de discrepancia que usted mencionó hace unos momentos. Ajá. ¿Usted podría ser tan amable de indicarnos dónde podríamos conseguir más información acerca de esa audiencia? Porque yo tengo entendido que no es una audiencia muy larga. No, la verdad es que no, ¿no? Es audiencia corta, ¿no? Pero ustedes lo que necesitan es material para su trabajo escrito o por la forma en que se tiene que hacer. Pues fíjese que información, material, no encontré mucho material doctrinal, ¿verdad? Ajá. Y también he estado viendo sobre cómo se lleva a cabo la audiencia.
Entonces, no sé si esa se da en el... O sea, ¿cómo es que se da esa audiencia? Esa es la duda que tengo yo también. Bueno. Mire, la verdad es que teoría en relación a eso no va a encontrar mucho, más que todos los pequeños apuntes que hay en relación a qué tiene que hacer el abogado defensor si el fiscal no realiza la investigación o medios de prueba que él le ofrece o le propone para que lo realice, igual el querellante, ¿no? Pero hay que trabajarlo conforme a lo que haya, ¿no? Ah, ok. Ajá. Está bien, licenciado. Gracias. Para servirle. Entonces lo dejamos acá y continuamos el otro fin de semana, si Dios lo permite, ¿no? Que descansen. Gracias, Lick. Y buen fin de semana para todos, ¿no? Igualmente. Gracias. Adiós. Gracias, Lick. Gracias, Buen día. Descansen, compañeros. Feliz tarde, feliz sábado. Gracias, Lick. Para servirle. Feliz fin de semana, licenciado. Se cuidan, que estén bien, ¿no? Feliz fin de semana, licenciado. Igualmente, que esté bien. Gracias, Lick. Para servirle. Nos hablamos ratito, María Fernanda.